Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, como todos los domingos, los saludamos aquí desde CX30 Radio Nacional con El Popular en Radio. Hoy nos jugó la tecnología una malita pasada con alguna de las cosas, así que van a notar que faltan algunos sellitos de presentación, esos ubicaciones que hacemos con ustedes y algunos audios que habíamos preparado para ustedes, pero igual el programa va a salir y va a salir con mucha fuerza. Hoy tenemos un programa bien cargado, igualmente, a pesar de estos problemas tecnológicos. Vamos a hablar del encuentro de comité de base del Frente Amplio que se realizó la semana pasada, con la presencia de 2 delegados de las bases Frente Amplistas acá en estudio. Vamos a escuchar a Lula y a informarnos sobre la reunión en San Pablo de la izquierda latinoamericana, nucleada precisamente en el Foro de San Pablo. Vamos a tener a Evo Morales hablando en la cumbre antiimperialista que se reunió en Cochabamba. 2 hechos trascendentales, ¿no?, de los cuales prácticamente no se habla aquí. Vamos a hablar de la primera audiencia pública de la historia para adjudicar canales de televisión, por primera vez. Vamos a conocer también en detalle qué significa esta audiencia pública de televisión, qué significa este cambio histórico en la realidad uruguaya. Antes, 2 señalamientos. Uno, cuando terminó el programa anterior me llamó Alberto Grille, con toda la razón del mundo, a decirme que yo había señalado con razón, que él compartía, el ninguneo que habían sufrido las elecciones del Zunca y algunas otras movilizaciones sindicales en los medios, y que había destacado que ese ninguneo había sido roto por el Popular y por CX30, y que había olvidado decir que Caras y Caretas también dio una nota sobre las elecciones del Zunca. Es verdad, es cierto, nobleza obliga, uno dijo la 30 y no englobó a todo lo demás, es de justicia además no reconocérselo solo en privado sino en público. Y les queremos hacer un anuncio y una invitación. Hasta les vamos a perdonar si alguno se va para allá y no nos escucha todo el tiempo. A las 11 de la mañana, hoy, en el barrio de Lezica, en la calle Morandia, una cuadra de la avenida Lezica, en una plaza que lleva su nombre, se hace, como todos los años, el homenaje a Álvaro Balbi, a 38 años de su asesinato en tortura. En esta oportunidad vamos a compartir, nos invitaron los compañeros y la familia de Álvaro a que vayamos una vez más a participar de la oratoria de ese homenaje, cosa que hacemos con muchísimo gusto. Este año la vamos a compartir con el compañero Pedro Balbi, dirigente del Partido Comunista. Vamos a estar ahí a las 11, en esa plaza de Lezica, donde está la placa en homenaje a Álvaro, a muy pocos metros de su domicilio, del domicilio de su familia, de su compañera. Así que es una cita de honor hoy, con la memoria, con el futuro, con el compromiso ahí en Lezica, a las 11 de la mañana. Nosotros vamos a salir corriendo para ahí. Los invitamos a todos a hacernos presentes y apoyar este recuerdo y este homenaje. Vamos ahora, empezamos con el editorial del Popular. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula Los Frente Amplistas de Encuentro. El sábado pasado, 27 de julio, se realizó en el Platense Patín Club la instancia final del tercer encuentro nacional de comité de bases del Frente Amplio. El mismo fue inaugurado por la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier. Constituyó un hecho político relevante por varias razones. En estas líneas intentaremos destacar algunas de ellas. 5 razones. En primer lugar, reafirma el carácter democrático participativo del Frente Amplio. El Frente Amplio nació para cambiar la vida política de Uruguay y lo hizo, entre otras cosas porque la democratizó y hoy lo sigue haciendo. Miles de militantes y adherentes debatiendo política, iniciativas, proponiendo, discrepando y acordando, militando, significan en primer lugar eso, más y mejor democracia. En segundo lugar, reafirma la acción política permanente del Frente Amplio. Otra característica esencial y transformadora del Frente Amplio fue su vocación de acción política permanente, alejada de la tradicional práctica de la derecha que convoca a la gente en las campañas electorales, atrás de tal o cual doctor, y reducirla en los periodos entre elecciones a los despachos del Parlamento. Los militantes del Frente Amplio hicieron y hacen política todos los días.
Es una vocación y a la vez una exigencia de su papel transformador en la sociedad. En tercer lugar, por la dimensión de la participación alcanzada. En la instancia final del tercer encuentro del Comité de Base participaron más de 800 delegados de 17 departamentos, más Argentina, Nueva York y México, y lo hicieron en representación de más de 280 comités de base. Esas cifras son importantes en sí mismas. Ninguna otra fuerza política del Uruguay puede mostrar ese grado de organización y de participación militante, pero lo son más si se señala que tanto en cantidad de delegados como en cantidad de organismos representados, las cifras son superiores al último antecedente similar, el segundo Encuentro Nacional de Comité de Base, realizado en el año 2006. No es un dato menor y trasciende lo organizativo, necesita de lecturas y conclusiones políticas. Si las comparaciones con el 2006 sirven cuando son para menos, como en las elecciones internas, también debe servir cuando son para más. Incluso tomando en cuenta que en el año 2006 recién se iniciaba el primer gobierno del Frente Amplio, y el ánimo y el contexto eran otros. No es nada menor que miles de frente amplistas se hayan convocado para debatir política, en una instancia no resolutiva y en la cual no se discutía ninguna candidatura, ni interna ni para instancias nacionales. No es nada menor que esa cantidad de gente haya ratificado su compromiso con la militancia y con la participación, con el Frente Amplio y sus postulados, y lo haya hecho activamente. En cuarto lugar, por los temas en debate y por la voluntad expresa. El encuentro, que vale la pena decirlo, fue iniciativa de las bases frente amplistas, se estructuró en 3 ejes: participación, movilización y desafíos políticos. En medio de todas las tensiones de la discusión de la rendición de cuentas, de la preparación de los consejos de salarios, de la discusión de leyes importantes en el Parlamento, miles de frente amplistas encontraron la manera de convocarse, discutir y aportar. En las reuniones previas en los comités de bases, coordinadoras y departamentales, hubo miles de participantes y de intervenciones. En la instancia final del sábado, los delegados realizaron en los talleres más de 120 intervenciones y aportes, y en una sola de las 3 comisiones se presentaron 30 propuestas por escrito, lo que habla de una elaboración, de una preocupación, de un compromiso concreto. Se analizó cómo elevar la participación en general y en particular en los comités de bases, el rol de estos, la relación de la fuerza política con el gobierno nacional y con los gobiernos departamentales, las diferencias para la acción política en los departamentos donde el Frente Amplio es oposición, la necesidad de recomponer los vínculos históricos con el movimiento popular, cómo abrir espacios mayores para los jóvenes, la vigencia del programa, el papel de la movilización política y social. En quinto lugar, por lo expresado en la declaración final del encuentro, aprobada por consenso. Se reafirma la vigencia de los postulados históricos del Frente Amplio, su carácter antioligárquico y antiimperialista. Se reafirma también el doble carácter del Frente Amplio de coalición y movimiento. Son pronunciamientos centrales de reafirmación ideológica y política, asumidos colectivamente. También se valora y respalda lo hecho por los gobiernos nacionales y departamentales del Frente Amplio y se plantea el objetivo de lograr un tercer gobierno nacional, para garantizar la continuidad del proceso de cambios y frenar el intento restaurador y regresivo de la derecha y las clases dominantes. ¿Los señalamientos anteriores implican una visión exitista de un Frente Amplio sin problemas? En lo más mínimo. Para empezar, por lo más obvio, el número de comité de bases representado, siendo importante, no alcanza a todos los existentes. De hecho, hubo 2 departamentos, Rivera y 33, que por problemas políticos y organizativos no nombraron delegados, y además es totalmente insuficiente para los desafíos y tareas que se plantean. Claramente hay un sector de militantes frente amplistas que no se sintió convocado o no se alcanzó a convocar. Y más aún, hay un importante número de frente amplistas que no participaron de este sistema de organismos. Pero si valoramos la participación de 170.000 frente amplistas en las elecciones internas del año pasado, la discusión abierta para definir el programa con cientos de militantes debatiendo en unidades programáticas y sumamos a ello lo movilizado para este encuentro, tendremos una base realmente trascendente y valiosa. Se necesitan más comités de base, metidos en los barrios, en las ciudades y pueblos del interior. Incluso más. Es imprescindible desarrollar los comités de base funcionales, en las fábricas, en los grandes centros de trabajo del comercio, los servicios y el Estado, en las facultades. Recomponer los vínculos con la base social del Frente Amplio implica también organismos de base actuando donde está la lucha y la movilización, donde está el debate,
que recojan los puntos de vista y las opiniones, pero también y esencialmente que hagan política frente amplista con los trabajadores y desde los trabajadores. Que la participación de los frente amplistas no se resuelve solo con más locales y más comité de base, es cierto, pero también lo es que es imposible resolverla sin ellos. En un editorial publicado inmediatamente después de las elecciones internas del Frente Amplio sosteníamos: los problemas del Frente Amplio tienen causas múltiples y no se resuelven mágicamente, exigirán trabajo, militancia, constancia. Su falta de protagonismo político, absorbida casi toda su discusión y gran parte de sus principales cuadros por el gobierno. La distancia con sus militantes, con la gente concreta y sus problemas. La falta de discusión política. La caída de los niveles de convocatoria, la caída también de la presencia organizada en la sociedad y hasta el cierre de locales partidarios en los barrios y ciudades del interior del país. Todo eso se resume en el grado de ajenidad de muchos frente amplistas para con el Frente Amplio. Pero esa sensación tiene explicaciones diversas y a veces hasta antagónicas. Hay quienes están enojados con el gobierno y lo están por causas diversas. Hay quienes contrariamente están muy satisfechos con el gobierno y enojados con la fuerza política, también por causas diversas. Hay muchos que simplemente no perciben la importancia de su aporte organizado y militante. No hay una respuesta única para esos estados de ánimo y posicionamientos políticos. La campaña expresó uno de los grandes problemas que tienen el Frente Amplio y la izquierda, la falta de síntesis política de su accionar y del accionar de su gente. Hay que dejar de oponer artificialmente frente amplistas con frente amplistas, de presentar como excluyentes formas de organizar y participar que pueden y deben de ser complementarias. Debemos, colectivamente, todos los frente amplistas, lograr una síntesis política y organizativa que nos potencie, nos renueve y nos coloque a la ofensiva para disputarle la hegemonía en la sociedad a la derecha. Pero esa síntesis solo puede ser obra colectiva de miles participando. No la logrará la gestión de gobierno por sí sola, y tampoco un dirigente o un grupo de dirigentes, por más capaces que sean. Esa síntesis requiere debate en común, práctica política común, espacios compartidos y, sobre todo, para hacer una síntesis de izquierda, lucha común. Eso sigue siendo esencialmente así. En algunas cosas se avanzó y en otras aún no. Pero el camino es el de la militancia, el de la acción común, el del encuentro, el del debate, el de fortalecer la acción política con la gente y de cara a la gente. El tercer encuentro fue sin duda un paso adelante en ese camino. Ahora viene el 25 de agosto, y habrá que lograr que se reúnan más comités de los que participaron en este encuentro. Luego en noviembre vendrá el Congreso del Frente Amplio, y habrá que lograr más participación aún. Para enfrentar a la derecha y cambiar el país se necesita militancia compartida, unidad, iniciativa política y lucha, mucha lucha. Para todo ello son imprescindibles los comités de base y los militantes frente amplistas. Son un patrimonio político y humano enorme que solo tiene el Frente Amplio. Lo tenemos que valorar en su justa dimensión, sin exitismos irreales, pero también sin miopes ninguneos. Internacionales, una mirada al mundo con el sur como norte. Seguimos aquí en el Popular en Radio, nos vamos a meter en nuestra recorrida al mundo. Antes nos llega varios mensajes, nos llegaron saludando por la dificultad. Acá el compañero ha hecho milagros en la cabina para recuperar estos problemas que a veces la tecnología juega. Tenemos prácticamente el programa completo, ya están llegando los compañeros delegados de base para conversar aquí, pero me llegaron varios mensajes saludando por la actividad en Lesica, sí, la vamos a reiterar al final. El mapa exacto de dónde está la plaza, ahí la tecnología juega a favor. En la página del PSU, www.psu.org.uy, está el mapita de cómo llegar a la plaza, por si tenés dudas, el 409 te sirve. Pero hay un mensaje muy interesante que habla de por qué, si nos vamos a callar o si vamos a hablar del lío, dicen acá, en el Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, que salió en la prensa. Supongo que estarás hablando del Observador. Bueno, el problema lo tenés tú por leer el Observador. El Observador tendría que aclarar abajo de esa nota, como hacen en las películas, cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia. Yo estuve en la reunión ayer, no pasó nada ni aproximada ni remotamente parecido a lo que auguraba el espectador, el Observador. De hecho,
el Comité Central del Partido Comunista no está discutiendo candidatura, está discutiendo un documento sobre democracia avanzada para el Congreso del partido, ni siquiera está en el orden del día el tema de las candidaturas, y fue muy risueño y muy comentado para la risa las fracciones ordenadas según este muchacho del Observador, que no sé quién es. Yo no leo el Observador, me leyeron la nota y me causó mucha risa. Así que no podemos hablar de algo que no existe. Te recomiendo que no leas a la derecha para enterarte sobre la izquierda. La verdad, es un buen reflejo eso, en general. No leer a la derecha para saber sobre nosotros mismos. Acercate y preguntale a tus compañeros. De lo que sí te voy a hablar es de lo que existe y de lo que no habló el Observador. Del encuentro comité de base, y ahora te voy a hablar del Foro de San Pablo, que tampoco existe para el Observador. ¿Sabés quién habló? ¿Quién empezó hablando en el Foro de San Pablo? Lula. Primero vamos a ir a otra cosa que para el Observador tampoco existe, que fue el conflicto que hace 2 meses llevan los campesinos colombianos contra el gobierno de derecha de Santos, paradigma del Observador. Estuvieron cortando rutas, fue un conflicto muy duro, se llegó a un acuerdo. Una de las lideresas del conflicto nos cuenta en qué consiste este acuerdo. Escuchale. Porque esto hace parte de muchas de las discusiones sobre el territorio, sobre la soberanía alimentaria, sobre la seguridad alimentaria, y porque además creo que ello va a ser una especie de prolegómeno para lo que son los acuerdos de paz en La Habana, y esto es aquí con la sociedad, con la comunidad, que complementan la discusión con las insurgencias en Cuba. Censurable. Seguimos aquí, estábamos comentando aquí en estudios este comité, ahora llovieron mensajes seguramente sobre... Muy cómico, sí, dice, no, le erraron como a las peras, sí, le erraron como a las peras. En general, a la izquierda le erran como a las peras, allí. Hablamos del Foro de San Pablo. Organizaciones y partidos políticos de la izquierda se reunieron esta semana en San Pablo, Brasil, en el marco del Foro de San Pablo, organización que nuclea a toda la izquierda del continente, entre otras cosas, a varios partidos que están en el gobierno del continente, ¿no? A pesar de ello, en general, los diarios de la derecha no hablan de eso. Vamos a compartir lo que dijo el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que se refirió al ejemplo de Cuba y su aporte para la unidad en el continente. Escuchemos a Lula. Le debemos mucho a los compañeros cubanos, porque al contrario de lo que muchos conservadores piensan, los compañeros cubanos siempre nos enseñaron que el ejercicio de la tolerancia entre nosotros, que la convivencia pacífica en la adversidad entre nosotros, la convivencia entre varios sectores de izquierda era la única posibilidad que permitía que nosotros avanzáramos en este continente. Lula traducido al castellano, y la voz de Lula al final. Fíjense, habló Lula nada menos, ¿no? Tampoco, igual acá no importa, todas esas cosas no importan. Habla cualquier Belinún en un hotel con 3 y tiene 200 tapas. Por su parte, también estuvo allí el vicepresidente de El Salvador, otro gobierno de izquierda en el continente, el compañero Salvador Sánchez Serén, que estuvo hace poco en Uruguay reunido con Mujica, y aseguró que los actuales gobiernos de izquierda y progresistas de la región están cambiando la realidad. Escuchemos al vicepresidente de El Salvador, compañero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Con los triunfos electorales en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Argentina, Nicaragua y El Salvador, entre otros gobiernos progresistas y nacionalistas que se desarrollan en la región, comenzaron a verse frutos de la siembra que hicieron nuestros próceres de la independencia, como Simón Bolívar, José Martí, Augusto César Sandino, José de San Martín, José Artigas y Farabundo Martí, entre muchos que dedicaron sus vidas a lograr una América Latina libre y unida. Era el vicepresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, del FMLN, hablando en el Foro de San Pablo. También otro gobierno más. La presidenta del Parlamento de Ecuador, Gabriela Ribandeira, compañera del grupo político que apoya a Rafael Correa, habló también sobre el papel de los partidos de izquierda y el papel de los gobiernos de izquierda y la unidad en el continente. Escuchemos a Gabriela. Pedimos que las izquierdas del mundo también nos apoyen a defender nuestra soberanía, que generemos desde este espacio del Foro de Sao Paulo una veeduría permanente a los derechos de nuestros pueblos ante los arbitrajes internacionales.
Pedimos además que desde los movimientos y partidos de izquierda de la región impulsemos y fortalezcamos instancias ya generadas, como la CELAC, el Mercosur, entre otras, para que desde ahí puedan salir auditorías permanentes que vayan sistematizando los procesos de arbitraje. Era la compañera presidenta del Parlamento de Ecuador. Fíjense, ¿no?, en este encuentro, ¿no?, casi nada, ¿no? El expresidente de Brasil, uno de los líderes con mayor presencia política en la región y en el mundo, el vicepresidente de Ecuador, la presidenta de El Salvador, la presidenta del Parlamento de Ecuador. Por Uruguay encabezó la delegación del Frente Amplio Roberto Conde, el ex vicecanciller. Un encuentro de armas tomar, en el sentido del peso de la gente que estaba hablando allí. Acá no existe, no se van a enterar por la prensa derecha que inventa líos. Es una maravilla, son realmente como escritores de ficción tendrían muy buena. Ahora que se va a abrir la TV digital y que va a haber ficción nacional, serían fantásticos como libretistas. Este viernes además, cosa que tampoco le cuentan los medios de derecha, culminó en la ciudad boliviana de Cochabamba la primera cumbre de los pueblos, también llamada del antineoliberalismo. Se acordó el fortalecimiento de los organismos regionales, apoyar a la UNASUR y al ALBA, la creación de un sistema de información y comunicación para los pueblos latinoamericanos. En esa cumbre estuvo el queridísimo compañero y presidente de Bolivia, el compañero Evo Morales, que dijo esto. De que 2 de agosto era día del indio, 2 de agosto era día de la reforma agraria, después viene la revolución agraria y comunitaria. Yo diría ahora llega que el 2 de agosto es el día del antiimperialismo, anticolonialismo. Era Evo, en la cumbre de los pueblos de Cochabamba. Efraín Chambí, uno de los líderes de las organizaciones populares bolivianas que hicieron el llamado para la realización de este encuentro que se realizó en la heroica y combativa ciudad de Cochabamba, allá en aquel país tan querido, se refiere a la importancia de este encuentro. Plantearnos como un desafío la construcción de un régimen nuevo, alternativo frente al impuesto por países hegemónicos en el globo. En particular se ha destacado la importancia de la autonomía, de la soberanía, de la defensa de los derechos humanos, de la igualdad. Esto es El Popular en Radio. Gobierno. La marcha del cambio. Nos vamos ahora a lo que le contábamos. Se está realizando en nuestro país un proceso inédito de democratización de los medios de comunicación. Por primera vez en 50 años, y lo está haciendo un gobierno de izquierda, apoyado por el Movimiento Popular y el Frente Amplio, las frecuencias de televisión no van a ser otorgadas a dedo, como hicieron siempre los blancos, los colorados y la dictadura. Como ustedes saben, se están adjudicando la frecuencia de televisión digital en un concurso público para el cual se han presentado 9 oferentes. Vale decir que los canales privados hasta último momento estuvieron intentando que no se hiciera y no presentarse. Finalmente compraron los pliegos y luego presentaron sus propuestas. Y se realizó por primera vez en la historia, se han hecho para adjudicar frecuencias de radio en el interior ya, también en el gobierno del Frente Amplio. Antes alcanzaban con ser amigo de un diputado blanco colorado para tener una frecuencia de radio, que es como consiguieron toda la frecuencia de radio en el Uruguay. Nadie compitió con nadie, nadie concursó con nadie, nadie fue controlado con nadie, fue todo por tarjeta de los diputados blancos y colorados o por ser alcahuetes de la dictadura, ¿no? Que es como tenían la frecuencia de televisión. Uruguay es un país que tiene una bandera, un himno, la flor nacional es el ceibo y 3 canales de televisión abierta. Parece que es parte de la orientalidad, de la constitución del país, y que si se toca eso, se muere el mundo, se cae todo a pedazos. No se cae, se está tocando, se está haciendo democráticamente, se va a hacer con garantía, estaremos de acuerdo o no, pero es un paso histórico de la izquierda en el gobierno, esta democratización, y obviamente no van a sentir en televisión hablar de esto.
Al contrario, tenemos connotados periodistas como Alfonso Lessa que dicen que es un atentado brutal. Lo que tiene que decir Alfonso Lessa es que está defendiendo a su patrón, porque él trabaja en Canal 12 y habla en nombre de su patrón, ¿no? Entonces defiende el derecho de su patrón, Alfonso Lessa. Hace mucho tiempo que Alfonso Lessa defiende el derecho de su patrón y la opinión de su patrón, atacando a Venezuela, atacando a los trabajadores. No tiene nada ni de objetivo ni de falta de compromiso la posición de Alfonso Lessa. La mía es comprometida, sí, con el contrario de lo de Lessa, contra los patrones, con los trabajadores y con la sociedad. Y al contrario de Lessa, nosotros estamos enormemente felices de este proceso de democratización que se está haciendo con los medios de comunicación. Este miércoles se hizo la primera audiencia pública, se presentaron 9 ofertas para que se expusieran las propuestas. El compañero Dardo Tuño, subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, habló sobre eso. ¿Por qué el Ministerio de Industria y Energía? Le voy a decir solo un detallito, que también es importante. Los gobiernos de derecha tenían a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones en el Ministerio de Defensa. Hasta que ganó el Frente Amplio, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones ni siquiera estaba bajo órbita civil, estaba bajo órbita militar. Fue el Frente Amplio el que la sacó de la órbita militar para darle transparencia, y por eso este proceso es encabezado por el Ministerio de Industria, porque gracias a que ganó la izquierda, ahora los medios se discuten donde se tienen que discutir, y no en las oficinas del Ministerio de Defensa Nacional entre coroneles. Vamos a escuchar al compañero Ortuño. Transmitirle la importancia que desde el gobierno asignamos a esta audiencia pública, que creemos tiene una característica realmente relevante y que marca un antes y un después en los procesos de asignación de canales de televisión en el país y de gestión de los servicios de comunicación audiovisual, de gestión de política pública en relación a este tema. Es la primera vez que se realiza un procedimiento como este en el Uruguay para la asignación de canales de televisión abierta, con un procedimiento competitivo, absolutamente transparente, con un llamado público a interesados, con evaluación técnica y con instancias de información y participación como estas sin precedentes para la ciudadanía. Esta audiencia, como ustedes saben, forma parte de un proceso de análisis y de evaluación técnica que realizarán quienes convocan esta audiencia, la URSEC y la Comisión Honoraria Asesora Independiente, la CHAI, trabajarán en las áreas de su competencia con total independencia técnica y luego informarán al Ministerio sobre sus resultados. Este funcionamiento nos parece en sí mismo una importancia fundamental porque también da garantías a todo el proceso. Destacar una vez más que estamos ante un hecho importante y fundamental en la historia de las comunicaciones del país y ante un avance en la transparencia y la democratización de la gestión desde el gobierno de los medios y los servicios de comunicación audiovisual sin precedentes, y esperamos que sea la pauta de gestión pública de estos temas hacia el futuro. Esto es, y creo que debemos valorarlo así, ya un capital de la sociedad uruguaya y un paso fundamental, no solo un paso más hacia el cambio tecnológico, hacia la migración hacia la televisión digital, sino un paso muy importante para nuestra democracia. Así que bienvenidos, buena jornada y muchas gracias. Esto es El Popular en Radio. Era el compañero Edgardo Ortuño, subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, abriendo la primera audiencia pública para adjudicar canales de televisión en la historia del Uruguay. Vale la pena decirlo, porque a veces, subsumido en los problemas reales, en los debates reales, en los problemas que tenemos, las diferencias que obviamente tenemos y todo, hay cosas que, y además con que también se ha manoseado mucho la palabra histórica, y parece que todo es histórico, ¿no? Y es histórico desde que sale un DVD que dejó de ser histórico a la semana y pasó a ser histórico que salió una tanga y la muestran, y es histórico que una condesa presente un bebé, ¿no? Lo que es histórico que siga habiendo condesas en el siglo XXI, ¿no? Y princesas.
Pero esto sí es histórico, esto es un cambio que nunca ocurrió en el Uruguay, jamás, nunca había pasado lo que está pasando para adjudicar las ondas de televisión y de la radio, y es realmente muy importante y vale la pena destacarlo. Con el compañero aquí, operador de la 30, que se está moviendo como gato entre la leña, logramos recuperar muchos audios. Hay dos que no, que quedaron definitivamente mal, que son los audios que íbamos a pasar con usted a compartir el tema sindical. Ustedes saben que nosotros nos ocupamos mucho del tema sindical. Igualmente los pueden leer en el Popular impreso. Es el conflicto de salud pública, era la entrevista a la compañera Gabriela García, y la derrota que sufrió la transnacional ex Boña UPM con los obreros, que hicieron intentaron, se creen que no sé, que se creen que es el Uruguay, y despidieron por represión sindical a un compañero, lo votaron de delegado en la asamblea y antes de que llegara la comunicación lo echaron. Lo tuvieron que tomar, no solo lo tuvieron que tomar, sino que tuvieron que aceptar que el sindicato haga asambleas adentro de UPM, porque UPM es parte del Uruguay, y nosotros queremos inversión extranjera, pero inversión extranjera que respete los derechos de los uruguayos. Y el movimiento sindical fuerte y organizado está para hacerlo respetar. Vamos a compartir ahora el audio de la parte cultural del Popular, en la voz de Lilian Firpo, y la oferta cultural, el planteo cultural que tenemos esta semana. Vamos con ello. Muy buenos días, amigos. Compartimos con ustedes el Aportes, suplemento cultural del Popular. En tapa encontramos la 13ª entrega de la historia del pensamiento filosófico occidental, en este caso con Ibn Khaldun y la teoría de las civilizaciones. En página 2, ¿quién dijo que el 2x4 no lo disfrutan los jóvenes? Una recomendación sobre la orquesta típica Fernández Fierro, integrada por jóvenes que se dedican a difundir el legado del maestro Osvaldo Pugliese y su tango. Carlos Benavides comparte sus décimas del desafío. En página 3, la crítica teatral por Cristina Landó sobre la obra No le tengo envidia a los hombres, Dr. Freud, de Beatriz Goldberg, con Graciela Rodríguez y la dirección de Jorge Denevi, en el Teatro del Centro. Recordamos la exhibición del documental 14 años de revolución, del comandante Hugo Chávez, en el marco del Cineforo, proyectado en la sala del Centro Cultural Simón Bolívar. En contratapa, compartimos una columna de novedades, con eventos, hechos y sobre políticas culturales, concretadas desde el Ministerio de Cultura y el Gobierno Nacional durante los últimos días. Una recomendación teatral para la Sala 0 del Teatro El Galpón, con Nuevas directivas en tiempo de paz, de Bosco Brasil, durante todos los jueves de agosto. Y el Arístides, con retiro espiritual y huelga por no pago cervecero. Hasta el próximo domingo, amigos. Nos vamos ahora a una breve tanda aquí en la emisora. Ya están aquí con nosotros los compañeros Sergio Prato y Eduardo Alonso, delegados de base del Frente Amplio, con los cuales vamos a comentar el tercer encuentro de comité de base organizado y realizado por el Frente Amplio la semana pasada. No se vayan, hay mucho más acá en el Popular en Radio. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora el Popular en Radio también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio también en Facebook. El tema de la semana. Seguimos aquí en el Popular en Radio, siguen llegando un montón de mensajes, varios que nos piden que volvamos a aclarar lo del acto. Está bien, además le dijimos que está perdonado si se quieren ir y no escuchar o seguir escuchando en el ómnibus cuando puedan. Para ir está fenómeno, lo dijimos, lo volvemos a decir, es el homenaje en el 38 aniversario del asesinato en tortura de Álvaro Balbi. El homenaje es allá en su barrio, en Lezica, en la calle Morandi, a media cuadra de la avenida Lezica, en la plaza que lleva su nombre. Vamos a compartir la oratoria con el compañero Pedro Balbi, de la dirección del PCU,
El acto empieza a las 11. La ubicación exacta, con mapita y todo incluido, está en la página web del PSU, www.psu.org.uy. Nos acompañan aquí en el estudio, como les decíamos, el compañero Eduardo Alonso, de la coordinadora M del Frente Amplio. Muy buenos días, Eduardo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, David? Y el compañero Sergio Prato, de la coordinadora A del Frente Amplio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar con los compañeros, en principio, para empezar, del Encuentro Nacional de Comité de Base, el tercer Encuentro Nacional de Comité de Base, que se realizó el fin de semana pasado en las instalaciones del Platense Patín Club. Antes de empezar a hablar, los dos compañeros son compañeros delegados de base a los organismos de dirección del Frente Amplio, electos en estas elecciones que se realizaron abiertas el año pasado, donde participamos más de 170.000 frente amplistas. Tienen esa fuerza y esa legitimidad casi nada, la de los compañeros. Empecemos por contarle a los compañeros, porque lo estábamos diciendo fuera del micrófono. Coordinadora A, Ciudad Vieja... Ciudad Vieja Centro, Barrio Sur y parte de la Aguada. Perfecto. ¿Y coordinadora M, Positos Buceo? Positos Buceo, un pedazo de Parque Valle, y todo Villa Dolores, toda la zona, el buceo de Ramón Nador, una parte de Ramón Nador hacia arriba y otra hacia abajo. Perfecto. Para ubicar geográficamente a los compañeros, obviamente no vamos a hablar de la zona, pero de dónde vienen los compañeros que tenemos sentados aquí en el estudio. El editorial del Popular de esta semana, la tapa, fue dedicada al tercer encuentro de militantes frente amplistas. Allí destacábamos alguna cosa. La primera, para destacar, es el espacio democrático, y que además fue una iniciativa que surgió de las propias bases frente amplistas, la necesidad de ir debatiendo estas cosas. Y lo segundo, que queremos empezar por preguntarles a ustedes eso, fue el nivel de participación alcanzado, que si bien uno lo puede mirar autocríticamente, pero la verdad es que fue mayor que el del 2006, que fue el encuentro nacional previo, es cierto, tanto en número de delegados como en organismos representados. ¿Qué piensan de eso? Empecemos por Sergio. Y bueno, lo que decías vos, en un momento que se plantea lo de la baja de la participación, que es cierta, que tampoco podemos esconder la realidad, a nosotros nos satisface el hecho de que, si comparamos con el 2006, para poner un punto objetivo numérico de comparación, el 2006, a 2 años de haber ganado el gobierno, con otra efervescencia, si se quiere, este encuentro superó en número, superó en organismos y superó en departamentales que participaron. Si yo no recuerdo mal, en el 2006 hubieron creo que 4 o 5 departamentales que no participaron. En este caso participaron 17 departamentales, participó Argentina y la región norte, un compañero de México y Nueva York, ¿no? Sí, de México, exactamente. O sea, en ese sentido, creo que es representativo la amplitud que tuvo de representación. Eso como primer reflexión. Y la segunda reflexión es que nosotros nos quedamos sorprendidos también por la cantidad de documentos que llegaron. Yo creo que cada comisión, participaron 3 comisiones, deben haber tenido más o menos un entorno de 30 documentos cada una, lo cual significa el hecho de elaboración previa, porque hablamos de documentos escritos, o sea, impresos, no que un compañero, que también los hubo, pero no es la mayoría, que un compañero en el momento se puso a escribir algo, sino que algo venía impreso, lo cual implica que hubo una discusión en el organismo. Y eso también creo que es positivo. Nosotros es positivo, y para hacer el resumen nos costó y nos viene costando, pero eso marca también que no es solamente la participación por el simple hecho de participar o ocupar un espacio, sino que se dio lo que se pretendía, que era la discusión en los comités de base. Eduardo, ¿cómo lo viste vos ese nivel de participación? Sí, 807 delegados en total, de todo el país y del exterior, que se repartieron en esas 3 comisiones que decía Sergio: participación, movilización y desafíos, o sea, y realmente el intercambio fue fraterno, sincero, fermental. Realmente hubo más de 170 intervenciones. En el caso de la comisión de participación, que fue donde me tocó estar, con Sergio también, 62 intervenciones, y mucho por escrito, como decía él, ¿no? Los compañeros intervenían, dejaban la intervención, lo que lleva a que si bien la síntesis se hizo difícil por la cantidad de aportes, pero también lleva a que podamos de alguna manera ahora encontrar la manera
de que no solo las síntesis aparezcan, sino que aparezcan todas las intervenciones de los compañeros. O sea, que realmente podamos mostrar el crisol que es el Frente Amplio, el pluralismo que hay abajo en los comités de base, ¿tá? Y que el encuentro no fue solamente esas 10, 12 horas, 11 horas y media en el Platense, sino que el encuentro empezó bastante antes, con las asambleas de los comités de base, con las reuniones, con algunos adherentes, de los que vienen poco de repente, pero se acercaron, y que cuando hablamos de las bases no hablamos solamente del casco militante de los comités de base, estamos hablando de un sinnúmero de compañeros que están alrededor, que de repente no vienen a los plenarios, que participan de las cosas, están preocupados. Y bueno, y en un escenario político como el que tenemos planteado, es muy importante encontrar formas de movilizar, aunque sea a través de pequeñas cosas, de actos que pueden parecer insignificantes, pero de movilizar y comprometer a esos compañeros. Después podemos profundizar si querés en ese concepto, pero digo, creo que el encuentro mostró eso y fue unánime la expresión de que fue que tuvo mayor participación que el de 2006, que en ese aspecto cuantitativo fue mejor, y en lo cualitativo, que cuando empecemos a hablar de eso, digo, muchas cosas que se repiten, al igual que estaban planteadas en el 2006. De acuerdo. Sin ningún lugar a duda, entonces hagamos el primer ensayo de esta historia. Hay un primer dato que es inevitable destacar. La participación fue mayor que la del 2006, tanto en organismos, más de 200, cerca de 280 comités, ¿no? Cerca de 300, sí. Casi 300 comités. Y 807 delegados, como ustedes decían, de todo el país y del exterior. ¿Cuáles fueron los temas que centraron la preocupación de los compañeros? Empieza Sergio. Bueno, lo que decía Eduardo es cierto que hay muchos temas que se calcan de lo que fue el resumen del encuentro del 2006. O sea, lo cual también es una preocupación, porque quiere decir que son temas que no se han podido superar, o que por lo menos la percepción de los compañeros no se han podido mejorar. Yo creo que hay algunos temas que deben haber estado en todas las comisiones, que tienen que ver con el traslado de la información, o sea, que los compañeros del comité tengan la información correcta y en tiempo. Alguna cosa que hace a veces a las resoluciones que toma el Frente Amplio, que existe la percepción de que las bases están ajenas, entonces eso genera muchas veces que los compañeros se planteen ¿para qué voy al comité? O sea, es lógico que la gente vaya a un ámbito donde entienda que tiene capacidad de decidir. Hay también un alejamiento de los dirigentes de las bases, y eso también hace a la pérdida de enriquecimiento de la discusión, y hace la pérdida también del reflejo de algunas figuras que están en ámbitos dirigentes, sea legislativo, sea ejecutivo. Creo que no hemos podido encontrar la forma más adecuada para la inserción de los jóvenes en forma masiva a la estructura frente amplista. Hay un trabajo de lo que deberían hacer los comités que a veces no se incentiva, y a veces no puede ser autocrítica por parte nuestra, que es hacia el territorio en concreto. Los comités que ensayan el laburo hacia el territorio en concreto con organizaciones sociales o tratando no de copar, sino de insertar compañeros en organizaciones sociales del barrio, generalmente también encuentran ahí un canal de definición de políticas que hacen el territorio, pero que también da un grado de satisfacción en cuanto a las concreciones. Creo que eso vendría a ser quizás las cosas que más se pueden haber repetido, y también lo que tiene que ver con ciertas decepciones, con definiciones del gobierno, con definiciones del frente. Evidentemente, en el tema de participación no se puede plantear que la gente no participe, porque desde organizaciones con las cuales uno está a favor o con las cuales uno está en contra, hay una participación. Desde ver 20.000 compañeros en una marcha sindical a miles de jóvenes con un techo para mi país, por poner ejemplo con lo cual uno coincide y con lo cual uno no podés plantear que no hay participación. El problema, o nosotros lo que o capaz que muchos compañeros que entendieron, es lo que decíamos hace un rato.
el ámbito de participación debe ser en un lugar donde los compañeros entiendan que están definiendo algo. Y a veces el frente no da esa sensación, da la sensación de una rutina del comité y no de que estás trabajando en la definición. Y eso también se ata a veces a que muchas veces los temas bajan a la base cuando están definidos. Y no se... digamos, no se siente, porque realmente muchas veces no lo hay, que es un espacio en el cual se pueda colaborar o participar en la definición de políticas. Eduardo, ¿cómo viste vos eso en las definiciones temáticas? Sí, muy parecido. Realmente una de las cosas que más los compañeros insisten es en el hecho de poder debatir política en los comités de base, debatir temas importantes, temas que tienen... Tenemos un problema, ¿no? Que realmente tenemos una agenda que está muy cargada de temas y que la derecha se encarga continuamente de ponernos todos los días un tema arriba de la mesa. Entonces, el otro día lo comentábamos, y eso se trasunta, es muy difícil a veces, un jueves, vas al plenario comité de base, y si es después del informativo, es dificilísimo centrar la discusión en el comité de base escapando a la agenda que te marcó el informativo. ¿Está? Ese es un tema que nosotros tenemos planteado y que cuando los compañeros también plantean el hecho de poder discutir los temas que están planteados, pero que también tenemos que tener en cuenta eso, de que continuamente nos están planteando y nos están metiendo temas. Entonces el esfuerzo es muy grande, ese es uno de los reclamos, sin duda, o sea, más debate en el comité, más debate político importante, ¿no? Tiene que ver también con un tema que atravesó todo el encuentro, que es la vigencia de los comités de base, porque a pesar de todas estas críticas, que hubo muchas críticas, ¿tá? La vigencia de los comités de base, otro tema que estuvo planteado es el respaldo al gobierno, digo, porque que el encuentro haya sido crítico en una cantidad de aspectos no resta, ¿tá? O sea, a lo que significa el movimiento comprometido, ¿tá? Con el respaldo del gobierno, con la fuerza política y el respaldo del gobierno. Entonces, nos parece que eso son cosas a rescatar. Fue muy propositivo en una cantidad de cosas, políticas de locales, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las comisiones centrales de organización, finanzas y propaganda, y una cantidad de aspectos hay para resaltar que en cada una de las comisiones va a aparecer, en el documento síntesis va a aparecer, en la parte de desafíos, digo, yo no estuve en desafíos, digo, pero conversando con compañeros que estuvieron en desafíos, bueno, cómo aparece todo el tema de la profundización del proyecto, digo, todo el tema de la distribución, todo el tema, digo, todo eso en la parte de desafíos estuvo planteado, ¿tá? El tema del bloque social y político de los cambios, de cómo generar y cómo agrandar, cómo profundizar en eso, bueno, varios temas pendientes. No, pues el tema del respaldo del gobierno, incluso como yo planteaba recién el tema de la falta de información, también está el reclamo de información para salir a la calle, a salir a confrontar con la derecha, a que el gobierno define, realiza, y a veces no tenemos la información correcta como para salir a contrarrestar con los medios de comunicación. Y un temita que también estuvo, que tiene que ver con la relación coalición-movimiento. O sea, la percepción es que hay muchos compañeros que militan en los sectores y que tienen un compromiso con los sectores, pero no tienen la más mínima militancia del movimiento. Y que a veces parece que el Frente Amplio, en vez de ser coalición y movimiento, que se fuera coalición contra movimiento, y se pierde digamos el eje fundamental de lo que es el frente. Yo te pongo una anécdota chiquita de un compañero que es de Macanudo, con el cual compartimos comisión de programa. La comisión de programa se reúne los jueves. Yo participo lo más que puedo, pero es el mismo día que se reúnen el 90% de los comités. Entonces yo los compañeros les planteo, yo voy a participar lo que pueda, pero hasta ahora me voy por mi comité. Y un compañero que va por un sector con el cual laburamos bardo y es divino, ¿no? Pero me causó gracia la forma que me lo planteó. Me dice, ustedes se reúnen los jueves. Entonces, queda como el ustedes
movimiento, y nosotros, y supuestamente si él es parte de un sector, Sin participa duda. en la comisión central, tiene que ser parte de un comité de base. Entonces, pero se trasunta eso, por un lado la coalición y por otro lado el movimiento. Y eso también fue parte de lo que se percibió en cuanto al apoyo desde los sectores a la militancia y al crecimiento de la base. Había una cosa, obviamente daría para muchísimo más. Vamos a seguir hablando de eso. Además, de hecho, acá los compañeros me dicen que diga, lo digo, en el Popular además hay una entrevista a dos compañeros delegados de base, larga, de 2 páginas, que hablan, dos compañeros diferentes, otros compañeros, uno del Interior y Laura Casartelli, sobre este encuentro, y obviamente además hicimos una cobertura con la importancia que a nosotros nos parecía que tenía, durante 3 semanas tratando de informar a partir de los delegados de base. Pero hay una cuestión que sí no quería, antes de que se nos vaya el tiempo, decir. Obviamente es muy importante la participación, porque este era un encuentro que no era resolutivo, que no era para resolver cosas, mucho menos para elegir candidaturas, ni siquiera para elegir autoridades internas de los comités ni de nada. O sea que se juntó toda esta gente para debatir ideas, para debatir maneras de hacer política y de ver la política, y no es nada menor eso en este momento. Lo que sí hubo, además de la síntesis en la que ustedes están trabajando, fue una declaración final. Y queremos hablar un poquito, para cerrar en estos minutos que nos quedan, de la declaración final, porque la declaración final, ustedes han dicho algo ya, obviamente, del contenido de la declaración final, pero se ratifica la vigencia de los comités de base, se ratifica la vigencia de que el Frente Amplio es unidad de coalición y movimiento, se respalda al gobierno explícitamente, al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales, y además de eso también se hace una ratificación del carácter antioligárquico y antiimperialista del Frente Amplio desde las bases. No son cosas menores, cada una de ellas daría para un programa entero. Pero ¿cómo se discutió esa declaración final? Aunque tenemos muy pocos minutos, pero por lo menos una intervención breve de cada uno de los dos, y si está bien el resumen que yo hago de la misma, o si ustedes le destacarían otra cosa. Sergio. No, el resumen, para entrar por el final, el resumen sí es cierto. Evidentemente todo lo que estuvimos diciendo Eduardo y yo pasa por la declaración final. Ajá. Y cómo se llega a la declaración. Creo que la declaración lo que trató fue de los ejes fundamentales temáticos y de lo que se planteó en las diferentes comisiones, y ir extractando lo fundamental, lo que hacen ratificar determinado carácter del movimiento. Por eso algunas definiciones que no por repetidas son válidas ir poniendo en cada una de las declaraciones o de los planes políticos o de los documentos algunas de los documentos del Frente, no solo de un encuentro de comité de base, como el carácter de antiimperialista y antiligárquico, y como la necesidad de la reafirmación de la coalición y el movimiento. Lo que sí creo que yo quiero hacer un aviso antes de que se termine el tiempo, es el tema de que en este proceso de este año tenemos el tema del 25 de agosto. En eso íbamos a decminar, pero decilo. Decilo. El tema del 25 de agosto, que tiene un carácter especial en el sentido de que para el Frente Amplio comienza el Congreso, porque los organismos que hagan asambleas son los que van a participar del Congreso. La discusión del Congreso, donde se va a definir programa y candidaturas, y que lo que se define en este 25 de agosto, lo que se define en el Congreso, va a ser lo que conduzca al Frente Amplio en la campaña electoral 2014-2015. Por eso, para cerrar, quería plantear eso, para no olvidarnos de este 25 de agosto en particular, que no inhibe que para nosotros todos los 25 de agosto son importantes, ¿no? Tiene su característica particular, pero el trabajo de los comités de base, el trabajo del movimiento es de todo el año y no solamente para instancias particulares. Perfecto. ¿Eduardo? Sí, con respecto a la declaración final, que en un encuentro que no tiene carácter resolutivo, como es es difícil armar una declaración final que supone consenso. Que supone un consenso, claro, y un acuerdo de los 807 delegados. Claro, a eso me refería especialmente. Entonces, seguro. Realmente la declaración logra las dos cosas. Logra la amplitud y logra la profundidad. O sea, porque plantea el tema de nuestra convicción antiimperialista y antiligárquica
lo cita textual, base fundamental y sustento de la unidad política que representamos, o sea que eso está en el plan político que aprobamos en noviembre de 2012, o sea que es bien fresquito, y al mismo tiempo ratifica la existencia de los comités de base, respalda lo actuado por el gobierno, marca algunos de los retrasos que hemos tenido y que verificamos en este periodo, pero además hace un análisis autocrítico de como movimiento de nosotros mismos. O sea, termina diciendo, creemos que para el movimiento terminaron los tiempos de diagnóstico, que debemos valorizarnos como dirección y accionar en consecuencia para revertir la crisis de participación, movilizar mejor y asumir los nuevos desafíos. O sea, que de alguna manera la declaración final también es un compromiso. Entonces, recoge el guante, digamos. Exactamente. ¿Tá? O sea, creo que logró el acuerdo porque realmente reflejó lo que fueron las intervenciones. ¿Tá? Pero lo más importante de todo esto, yo creo que además de la declaración final que nos une a todos, porque salimos todos conformes con esto, ¿tá? De todos los pelos, todo el mundo salió conforme, lo otro que es muy importante es que vamos a encontrar la manera de hacerlo, es que se vean las intervenciones de los compañeros. Mira, yo ponía un ejemplo el otro día, decía, hace 2 años, en una cena que fue importante en ese momento de la departamental del Partido Socialista. Sí, me acuerdo, con Tabaré frente al Parque Rivera. Creo que alguna vez la comentamos. Ajá, sí. Y Tabaré ese día planteó, hablando de los instrumentos, las herramientas nuevas de Internet, en ese momento estábamos en todo el tema de los comités virtuales, sí, los comités virtuales no, pero una cosa que planteó Tabaré que fue muy importante, y dijo, es muy importante que el compañero de Bella Unión sepa lo que puede estar pensando, y voy a decir cualquier coordinadora porque no me acuerdo cuál mencionó, ¿no? Sepa lo que piensa el compañero de la coordinadora J o viceversa y puedan comunicarse. Bueno, en este caso es muy importante de que las ponencias de los comités de base que quedaron por escrito, vamos a ver de qué manera, si un librillo, si yo qué sé, bueno, de la manera que sea, logramos, o sea, que lleguen a todos y que todos puedan saber, ¿tá? Y que no aparezca, o sea, que podamos mostrar realmente la diversidad del Frente Amplio, porque para que el Frente sea amplio tenemos que estar todos y tenemos que sentirnos todos que tenemos la posibilidad de participar y de ser escuchados, más allá de que a determinada altura, lógico, tomamos decisiones y caminamos todos atrás de las decisiones que tomamos. Se nos terminó el tiempo, vamos a seguir hablando de esto seguramente, porque además, como bien recordaba Sergio y Eduardo, viene el 25 de agosto, hacía muy bien Sergio en recordar la doble importancia de este 25 de agosto. Como siempre, ir al comité, como siempre en general además se eligen las autoridades del comité. Y además de eso, es el lanzamiento oficial, orgánico, digamos de alguna manera, del Congreso, del Frente y de la participación de las bases Frente Amplistas en el Congreso. Y después está obviamente el propio Congreso del Frente Amplio, que va a ser un gran acontecimiento político y un gran debate. Es la única fuerza política del Uruguay que está discutiendo el programa, la única, a pesar de que en los medios le hagan aparecer como que lo único que discutimos nosotros es si hay un candidato, si hay 2, si hay 3, si un candidato es natural o no es natural, si el otro es más antinatural, en un debate tan artificial y tan absurdo, sí, que a mí me parece de loco, ¿no? Porque realmente cuando el Frente Amplio nunca ha tenido tragedia para discutir las candidaturas, y si ha habido que... Algunos plantean que va a ser una extraordinaria novedad si hay 2. Digo, bueno, en la última candidatura presidencial estuvieron Mujica y Astori. En la anterior, y Carámbula. Hubo 3, no 2. En la anterior de Tabaré fue Tabaré contra Astori. En la otra anterior también fue Tabaré contra Astori, o Astori contra Tabaré, o compitiendo. Y no hubo ninguna tragedia, nadie se murió, ni a nadie se le pasó nada, ni hubo que irse a las cuchillas para que hubiera candidaturas, ¿no? Ni nadie consideró al otro un anormal por querer una candidatura. Entonces, realmente, pero sin embargo, se juntan 800 militantes de base Frente Amplista, de 300 comités. Antes que eso se junta un montón de gente en los comités, y no está con el cuchillo entre los dientes debatiendo quién es el candidato. Está debatiendo cómo hacer política, y está discutiendo qué programa vamos a llevar y el candidato que están haciendo eso, aunque no se lo cuenten por los medios. Lo que está pasando es esto que le estamos contando, no lo que les están contando en las otras cosas. Claro, el problema que vos tenés, juntás 800 compañeros de 300 comités en el Platense,
y te sacan media foto y un recuadro. Se juntan 100 en un salón cualquiera a discutir sobre lo que se les ocurrió y son tapa de todos los diarios. Entonces, el problema es ese en el que tenemos, pero la verdad es que hay muchísima gente discutiendo esto. ¿Qué querías decir? No, porque como mencioné lo programático, recordar que ayer hubieron 4 encuentros programáticos. Bueno, los 4. En todo el país, o sea, se hizo por región, hubo uno en Artigas, uno en La Valleja, uno en Florida y el otro en Paysandú, en el cual participaron compañeros de la Comisión de Programa del Frente, de la Presidencia del Frente y compañeros de las 4 diferentes regiones. Y que el sábado que viene hay 3 que comprenden a Montevideo y Canelones, con la misma dinámica, ¿no? El próximo sábado, que con compañeros de la departamental de Canelones, de Montevideo, de la Comisión Nacional de Programa y de la Presidencia del Frente, que la idea es que los compañeros que están trabajando en la Comisión Nacional de Programa, en las diferentes unidades programáticas, vayan recogiendo las inquietudes desde todo el país. Perfecto. Yo les agradezco muchísimo la presencia. A los compañeros que nos escriben acá, ¿dónde está la declaración? Bueno, la declaración está, para empezar, en la página web del Frente Amplio. Para seguir, la podés encontrar en cualquiera de los comités de base que tengas cerca. Acercate al comité para ir a verla y te la van a mostrar. También la publicamos entera en el Popular. Es cierto. Están todos esos lados, pero el mejor lugar para agarrarte la declaración es el comité que te quede más cerca. Y además lo podés conversar con los compañeros que te la van a explicar mejor. Inclusive, si tenés alguna diferencia, la podés discutir con ellos y aportar en lo mejor. Y están estos 4 encuentros programáticos y el 25, todo el mundo a su comité, a elegir, a participar, a estar. Nos vamos a ir, porque ya estamos lejos pasados. Le pedimos disculpas a la dirección de la radio por los minutos que le robamos. Es con cariño que se los robamos para hablar de este tema. Y volvemos a reiterar, nos dicen los compañeros, salimos volados porque se supone que dentro de 20 minutos tenemos que estar hablando en Lesica, en el homenaje a los 38 años del asesinato en tortura del compañero Álvaro Albi. Volvemos a decir, Morandi a media cuadra de Lesica, en 20-25 minutos comienza la actividad con todos los compañeros de allí, del seccional del partido, de la coordinadora del Frente Amplio, de los organismos de derechos humanos y del barrio, que siempre van a rodear a la familia de Álvaro, a Lil, a sus hijas, que vamos todos los años como corresponde en esta tarea de memoria, en la cual además también los militantes de base Frente Amplista y los comités de base del Frente Amplio han jugado y jugarán un papel central e insustituible. Muchísimas gracias por estar los dos acá. No, gracias a ustedes. Muchas gracias al Popular, realmente. Ha sido un placer, esperemos que a todos lo mismo. Le mandamos un gran abrazo al compa que está allá, que hoy fue como gato entre la leña. Hoy, pobre, lo matamos, porque los audios no salían de ningún lado y la sacó. Salimos muy bien, nos vemos en Lesica, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo grande a todos. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.